Soy María del Carmen Feijó, soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires y soy feminista. Entré a sociología en el año 63. Por supuesto que esa elección no se tomó en abstracto, sino en el contexto de un marco político absolutamente dominante, un país que se transformaba. Nosotros no estábamos en condiciones de darnos cuenta cómo se transformaba. La preocupación política era muy fuerte, en mi casa era muy fuerte, mi papá era sindicalista, eh, y la sociología se dibujaba como una herramienta de investigación para cambiar mejor las condiciones de vida, o para decirlo más sinceramente, para hacer la revolución. Así que entré a la facultad con un entusiasmo extraordinario. Estudiábamos con la antología de Jorge Graciarena, de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Yo no cursé con Germani, ya no daba Germani introducción a la sociología. Y recuerdo mi estupor de pensar que lo que eran mis preocupaciones difusas tenían un sustento de investigación. Yo no podía creer. Libros que por ahí uno ahora no valora tanto, como El miedo a la libertad de Erich Fromm, que se preguntaban cosas que yo me preguntaba día a día. En esa época también lo que dominaba el pensamiento de la facultad era el debate contra el estructural funcionalismo, del cual era acusado Germani de ser el introductor. Y como conflicto académico sí recuerdo la reacción frente a la cátedra de Francis Korn y Manuel Mora y Araujo, con una utilización muy fuerte de encuestas y fuentes estadísticas y una lucha alarmada contra lo que los estudiantes llamábamos el empirismo abstracto. Por supuesto que no he hablado del marxismo, que de alguna manera parecía presente en el corpus de los materiales que estudiábamos, ¿no? Y que, por supuesto, buscábamos con avidez, por lo menos yo. Y rápidamente empecé a militar en la facultad, en un grupo que se llamaba LIM, Línea de Izquierda Mayoritaria, y que era como el grupo menos, menos elitista, diría yo, respecto del otro, que era la TAU, la Tendencia Antiimperialista Universitaria. Ahí fue una experiencia de militancia muy interesante. Ese grupo estaba como más bien liderado por Roberto Grabois. Fue una época difícil. La facultad se vio tocada en el año 64 por la aniquilación de la guerrilla de Salta, del ejército guerrillero del pueblo, en la cual mataron a un par de compañeros que estudiaban con nosotros antropología, así que ese caldo de cultivo que era nuestro país estaba muy presente. O sea, en mi memoria, todo el campo, aún el campo formativo profesional, en mi memoria, será distinta a la memoria de otra gente, está partido por estas adhesiones ideológicas que marcaban un rumbo de lecturas. En el año 66 también hubo un evento muy importante antes del golpe y justo después de que yo me casara, que fue la organización de una brigada universitaria conjunta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras y el CEM de Medicina para ir a ayudar a las inundaciones de Chaco, que fue una experiencia, para bien y para mal, muy interesante. En esa experiencia se evidenciaba algo que estaba latente, pero no podíamos cómo nombrarlo, que era el lugar que ocupábamos las mujeres en el contexto de la universidad y en el curso de la carrera. Por supuesto que no nos sentíamos marginadas, pero de hecho había un entorno de marginación,
desconocimiento, no lo puedo decir muy bien. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo precioso. Roberto Grabois siempre me decía: Gallega, habla vos en las asambleas, que hablas muy bien, y yo no me animaba. Yo me acuerdo ahora de ese yo no me animaba y no lo puedo creer. Pero también, si una mira lo que hay sobre la vida de la universidad, hay un libro precioso de Terán que se llama Nuestros años 60, y ese libro es demoledor, porque habla mucho de la Facultad de Filosofía y Letras, y prácticamente a lo largo de todo el libro solo se cita a una compañera que estaba en el PSIN, el Partido Socialista de Izquierda Nacional, que era Analía Pairó. O sea, las demás prácticamente no existíamos. Claro que para darme cuenta de eso, yo tuve que leer el libro de Terán cuando yo ya era consciente de la discriminación de género. Así que no había un contexto discriminador obvio, pero había un clima de ideas que nos dejaba fuera de los puestos de poder, digamos. Y yo creo que yo en la facultad también percibía cierto corte de clase. O sea, yo no venía de hogar de padres universitarios, no venía de hogar ni siquiera de padres con secundaria, pero venía de un hogar cultísimo. Y de alguna manera yo debía ser una rara avis, porque no era como el tipo de extracción social del conjunto de mis compañeras y compañeros. Y probablemente la percepción de la dimensión de género se debe mezclar con la percepción que yo tuve alrededor de la posición de clase. En la época en que yo cursé la carrera, o sea, el primer quinquenio de los 60, el tema del proceso de modernización de la sociedad era muy fuerte, del cambio de las relaciones estructurales, pero sobre todo la nota de la modernización. Era la época de la revista Primera Plana, era la época de Mary Quant, era la época de la minifalda, era la época en que empezaba a difundirse la pastilla anticonceptiva, era la época de la Alianza para el Progreso. O sea, era una época, no sé cuánto éramos capaces de percibirlo, porque a la vez me parece que nosotros veíamos ese proceso de modernización como un proceso de yanquización o de imperialización, de copiar los rasgos de las sociedades avanzadas en el marco de una sociedad dependiente como caracterizábamos a la Argentina, y algunos que la caracterizaban como colonial o semicolonial. De modo que ahí había un bullicio muy grande frente a unas condiciones de vida cotidiana que cambiaban, y la resistencia a entenderla como parte de un proceso internacional de modernización y de cambio de las relaciones capitalistas. Y en los 80, también con Alberto Minujín, trabajé en la investigación sobre la pobreza en la Argentina, ¿no? Que si se quiere, desde el punto de vista de la investigación, no es que fuera una extensión de los problemas de la mujer, pero eran temas a los que, bueno, que nosotros podíamos entender la situación de la pobreza no solo desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista de la percepción de los actores sociales. Y el trabajo con Alberto Minujín fue una cosa bastante extraordinaria para mí, porque Alberto es matemático de origen, y entonces Alberto hacía cuadros de doble entrada y decía: a mí los datos me dan este cuadro y confío en los resultados de este cuadro, pero estas variables significan algo para la gente. Entonces yo hacía focus groups en áreas del conurbano que me predefinían, integrando los grupos con sujetos sociales que podían ser relevantes para discutir ese tema. Fue una experiencia como de triangulación con los datos duros preciosa. Ahí yo escribí una cosa que se publicó en Mimeo por el INDEC, que es totalmente inhallable, que se llama ¿Y ahora qué? La crisis como ruptura de la lógica cotidiana de los sectores populares, alrededor de la crisis de la hiper, ¿no? Así que bueno, fueron décadas de mucho trabajo, de mucho compromiso. Y en los 90, después de volver de Colombia, volví a los temas de pobreza en la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, tuve la suerte de participar en la creación del primer Consejo Provincial de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, que creamos cuando Antonio Cafiero asumió la gobernación. Y bueno, y ahí
ya estaba el ámbito del Estado y de la política pública para avanzar en algunas ideas que teóricamente habíamos desarrollado durante ese periodo, ¿no? Y en el año 92, ya totalmente absorbida por la provincia de Buenos Aires, me fui de viceministra de Educación y de ahí, cuando me fui en el 94, me fui a la Convención Constituyente en las listas del PJ bonaerense. Y ahí ya como que yo rompí un tiempo con la vida académica, y en el año 2002 vine al gobierno nacional a un organismo que había creado el dualdismo, que existe todavía, que se llama Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende directamente de la Presidencia de la Nación. Ahí yo fui la secretaría ejecutiva y bueno, y también fue una experiencia espectacular porque de alguna manera era uno de los organismos que trianguló el primer lanzamiento del programa Jefes y Jefas. Así que todas las cosas que estudiábamos con Gelín acerca de la unidad doméstica y la composición de la familia popular, ahí eran útiles. La sociología me brindó un montón de herramientas prácticas para el diseño y la implementación de políticas sociales. Y eso me parece absolutamente extraordinario, sobre todo, como les decía antes, en esta época en que las transferencias a los sectores populares se han convertido como la herramienta principal de elemento para garantizar el bienestar. Y también me permite, por supuesto, tener un montón de críticas a la diversa asignación de roles de género en el acceso a esas políticas, en el beneficio de esas políticas. Así que a mí me resultó un arma muy práctica. Me quedé hasta el final del gobierno de Duhalde y ahí empezaba a cobrar fuerza el tema de la salud reproductiva como política pública. Y un organismo de Naciones Unidas, el Fondo de Población, decidió abrir una oficina en la Argentina y me lo ofrecieron a mí. Y ahí empezamos a hacer una gran tarea en la promoción y promulgación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que fue un avance muy importante para mujeres y hombres de nuestro país. Hemos producido conocimiento que sirvió para orientar acciones. Y en el mundo más ONG-ico, más de la sociedad civil, no tengo duda. Yo estuve en Lugar de Mujeres, estuve en el Encuentro Nacional de Mujeres. No se entienden hoy las ciento y no sé cuántas mil pibas en la calle con el pañuelo verde si no fuera por la acción de esos esfuerzos que hay que recordar muy bien cómo eran contra la corriente.